Apocalipsis, capítulo 2. Empezamos con el verso 18. Verso 18. 2, verso 18. Es la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Toma asiento, por favor. Dios juzgará a su pueblo, título del mensaje del día de hoy. Apocalipsis se conoce como el libro de revelación. Muchas veces le he comunicado aquí. Fue escrito por Juan el Apóstol durante su exilio en la isla de Patmos. El propósito principal de este libro, hermanos, de Apocalipsis, es revelar a Cristo como Señor y Juez, que tiene toda la autoridad sobre todo lo creado. Es el propósito del libro de Apocalipsis, porque en él y a través del libro, Juan nos muestra la revelación que Jesús le dio a Juan, el apóstol. Y ya de manera avanzada, Juan recibe la visión. Y Jesús le dijo: escribe Juan, para que la iglesia sepa, para que mi pueblo conozca quién soy yo. Y vemos en el Apocalipsis, hermanos, la revelación de todos los tiempos futuros, los acontecimientos futuros. Juan recibió esa revelación importante, hermano, que la presencia maravillosa de Dios es manifiesta a través de toda la palabra. En Apocalipsis vemos la culminación, vemos el final, el cumplimiento de todo lo que Dios dijo que iba a suceder. Toda esta tierra destruida, nuevos cielos, nueva tierra, nos revela Dios a través de Apocalipsis. Nos da una entrada y nos permite ver y experimentar cómo será allá en el cielo, cómo serán los últimos tiempos, cuán maravilloso y grandioso es Dios. Y Apocalipsis es un libro especial, todos son especiales. La revelación muestra al Cordero con la autoridad, el poder para venir y juzgar a las naciones. Entonces aquí, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el Señor está hablando, es la palabra, a la iglesia, y aquí en particular a la iglesia en Tiatira. O sea, lea conmigo rápidamente ahí el inicio. Dice el versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Cuánto es lo que dice la palabra? El Señor Jesús está diciéndole a Juan que escriba y que anuncie a la iglesia de Tiatira que la iglesia no puede esconder nada del Señor Jesús. Y no solamente la iglesia de Tiatira,
Pero la iglesia de la Odisea, la iglesia de Sardis, la iglesia, todas las iglesias que vemos en Apocalipsis, Jesús las conoce. A todas ellas. Y Jesús envió mensaje a cada una de ellas. Y lo que Jesús está diciendo en revelación a Juan, está diciendo, escriba a la iglesia y dile que no puede ocultar nada de mí, que la conozco, que conozco sus obras, que conozco dónde está, que conozco cuánta gente tiene, que conozco quiénes son los que vienen, que conozco cada uno individualmente y como congregación los conozco. Y miren lo que dice Jesús de la iglesia de Tiatira, versículo 19. ¿Qué dice Jesús de la iglesia? Mira lo que expresa Jesús, dice, yo conozco tus obras. Note lo que dice, Dios conoce. Y dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí Jesús está enfatizando a un grupo de hombres y mujeres que pertenecen a la iglesia y que son hombres y mujeres fieles. Dice Jesús, conozco tus obras, conozco que eres fiel, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu paciencia, conozco tu servicio, conozco que tus obras primeras son mejor, las postreras son mejor que las primeras. Quiere decir que las obras primeras que ese hombre y esa mujer comenzaron a hacer en la casa, en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, fueron y fue creciendo ese hombre y esa mujer de tal manera que ahora las obras que hace son mayores que cuando empezó. Jesús enfatiza a un grupo de hombres fieles en la iglesia y le dice, yo sé cuántos hombres y mujeres tienes en la iglesia que son fieles. Yo sé que el amor que ellos tienen es un amor fiel. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un amor fingido, Jesús no lo hubiera nombrado. Si hubiera sido una fe falsa, Jesús no lo hubiera nombrado. Si hubiera sido una paciencia falsa, Jesús no lo hubiera nombrado. Si hubiera sido un servicio que no es un servicio verdadero y genuino, no lo hubiera nombrado Jesús. Pero Jesús nombró y dijo, conozco el amor que hay en aquellos hombres y mujeres fieles en la iglesia. Conozco la fe que tienen. ¿Cuál? Una fe que han creído al mensaje, una fe que me han creído a mí, han creído que yo soy y que yo vivo y que yo reino, de tal manera que su fe se mantiene y se mantiene en ellos, confiando y creyendo en mí. Y no solamente eso, su servicio, dice Jesús. Nota lo que dice, enfatiza el servicio de los hombres y mujeres fieles en la iglesia, de este grupo de personas que Jesús está levantando y reconociendo en este momento, hombres y mujeres fieles que sirven en la obra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacemos en la obra del Señor, Dios lo tiene en cuenta, Él lo toma en cuenta. Nada de lo que hacemos, hermano, pasa por alto las cosas del Señor. Todo lo que hacemos en la casa del Señor, para el reino del Señor, para impulsar el reino de Dios, todo lo toma Dios en cuenta. Y Jesús lo miró y dijo, conozco el servicio de esos hombres y mujeres fieles. Y no solamente eso, conozco su paciencia. Con qué paciencia se controlan, con qué paciencia se dirigen, cómo tienen esa paciencia para mantenerse firmes sin fluctuar en el caminar conmigo. Y sé que sus obras primeras son más pequeñas que las últimas, que han crecido espiritualmente. Sé y conozco que esos grupos de personas fieles en mi iglesia de Tiatira, que están creciendo espiritualmente, porque ahora hacen obras mayores que las que hacían antes. Ahora sirven en un nivel mayor. Ahora me imagino trabajan en un nivel mayor. Ahora pueden amar a un nivel mayor. Ahora pueden confiar en un nivel mayor. Ahora pueden ver el área espiritual de una manera diferente. Conozco la iglesia, dice el Señor Jesús. Juan, dile a la iglesia que la conozco y que veo esos hombres y mujeres fieles que me sirven, que me glorifican, que me honran y que se han mantenido ahí fieles y firmes sin dar su brazo a torcer para desobedecerme a mí o mi palabra. Lo que está diciendo el versículo 19. Conozco tus obras. Amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué hermoso que Jesús exprese así de su iglesia, ¿verdad que sí? Qué hermoso que Jesús exprese así de sus seguidores.
que Jesús pueda ver a sus seguidores que están haciendo lo que Él les dijo que hicieran. ¡Qué hermoso! Porque más adelante dice que hay premio para ellos. Más adelante nos expresa que hay bendición para ellos. Más adelante nos expresa que no es en vano lo que están haciendo, que siempre hay propósito y bendición para que el hombre y mujer fiel en la casa del Señor. Pero mira el versículo 20 lo que dice Jesús. No solamente conoce los hombres y mujeres fieles de la iglesia y que sirven, pero dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia. ¿Cuál? Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Wow! Aquí está hablando Jesús de otro grupo de personas en la iglesia. ¿Cuál? Los infieles. ¿Cómo que los infieles, pastor? Ahí está diciendo Jesús que conoce la iglesia de Tiatira, que conoce a los fieles que mantienen y retienen integridad, pero también conoce a los infieles que están en la iglesia, a los que no les importa el pecado, a los que no les importa esa idolatría, a los que no les importa fornicar, a los que no les importa ser seducidos por el engaño de Jezabel, que representa el pecado. Es lo que dice Jesús, dirigiéndose a otro grupo de personas en la congregación. ¿Cuáles? Los infieles. Y le dice, conozco tus obras y tengo algo contra ti, iglesia, en esa área. ¿Cuál? Que permites, es lo que dice Jesús, la palabra clave aquí, es lo que dice. Tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que toleras, dice que permites pecado, engaño, idolatría, fornicación en la iglesia. Estás permitiendo que haya desobediencia en mi casa, y eso no lo veo bien desde Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es un Dios celoso. Él es un Dios celoso, hermano, porque la iglesia es la novia de Jesús, y la iglesia dice la palabra que Jesús derramó su sangre por su iglesia, por la iglesia del Señor, y dice la palabra que Jesús viene por una iglesia que esté sin mancha, sin arruga y cosa semejante, porque Jesús se la va a entregar a sí mismo como una esposa ataviada, dispuesta para su esposo, para Jesucristo. Y Jesús está enojado por la iglesia y le dice, sé que hay hombres y mujeres en la iglesia, sé que hay creyentes en mi pueblo que están desobedeciendo mi mandamiento y están siendo seducidos por esa mujer a hacer lo malo, están practicando idolatría, están haciendo lo malo dentro de la iglesia, lo que dice Jesús. Tengo algo contra ti, tengo algo que reprocharte, algo que decirte que no estoy contento contigo. ¿Por qué? Por la manera de vivir en la casa de Dios. Y mira lo que dice Jesús, tan enojado, y Jesús está expresando cómo se sienta la iglesia, que le dice en el verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra, lo que dice Jesús. Jesús es un Dios celoso, y Él tiene un celo santo por su iglesia. Y Jesús está diciendo que está buscando santidad en su iglesia. Él buscaba en su iglesia santidad. Él buscaba en su iglesia obediencia. Él buscaba en su iglesia sumisión. Él buscaba en su iglesia, hermano, que le honre y glorifique. Y dice que no encontró en algunos miembros de la iglesia. En algunos miembros de la iglesia se orillaron a hacer lo malo. Y Jesús estaba molesto. Y tan molesto está Jesús expresando aquí la palabra, que para preservar la santidad de la iglesia iba a hacer juicio y muerte sobre aquellos pecadores hipócritas. ¿Cómo es eso? Que Jesús estaba a punto de traer juicio sobre esa hombre y mujer infiel en la congregación, de tal manera
que cuando Jesús venía buscando un comportamiento y no lo veía, buscaba santidad en su iglesia y no la veía, Jesús dijo, le di tiempo que se arrepienta, le permití que arrepintiera y que cambiara de manera de pensar, le estoy hablando de muchas maneras, pero no se arrepiente, por lo tanto, traeré juicio sobre esta mi iglesia. ¿Cuál? Dice que va a traer juicio y que va a venir muerte sobre los descendientes, sobre los hijos, va a venir sufrimiento sobre esas personas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo en la casa del Señor. Juicio dice que iba a traer Jesús. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Dice que iba a traer muerte a esos pecadores hipócritas que estaban haciendo lo malo en la casa del Señor, mis hermanos. Toda la persona que se dice ser cristiana y está pecando es un tropiezo y es un mal ejemplo, según 1 Corintios capítulo 5, en el día de hoy como iglesia. En ese tiempo, hermanos, Jesús miró la iglesia de Tiatira y reconoció los hombres y mujeres que sirven en la iglesia. ¿Piensas que Dios o Jesús no conoce la iglesia de vida? ¿Quiénes son los fieles en la iglesia? ¿Quiénes son los que tienen un verdadero amor genuino? ¿Quiénes son los que tienen fe verdadera? ¿Quiénes tienen el deseo de servir en la obra? ¿Quiénes tienen la paciencia para seguir adelante? ¿Quiénes han crecido espiritualmente? ¿Quiénes han iniciado el camino del Señor? Y ahora, las obras que hacen ahora son más grandes que las que hicieron antes porque están creciendo espiritualmente. Jesús nos conoce como iglesia. Él sabe quién viene a la iglesia con un corazón sincero. Él sabe quién viene a la iglesia para honrar y glorificarle. Él sabe nuestro comportamiento y nos conoce perfectamente, mis hermanos. No lo podemos engañar. Y Jesús también identifica hoy en día a los hombres y mujeres infieles en la congregación, que solamente se presentaban para formar parte de la iglesia. ¿Qué te garantiza hoy en día? Que la iglesia de vida no hay personas infieles en la congregación. Personas que solamente vienen para cumplir un requisito los domingos, solamente se presentan en el santuario para estar aquí presentes en la iglesia, pero su corazón está lejos de una adoración con Dios. ¿Por qué? Porque sus obras dicen lo contrario. Están haciendo pecado en la iglesia, están haciendo una vida de pecado allá afuera y están siendo atraídos y seducidos por el pecado y la maldad que se encuentra allá afuera. Jesús nos conoce, mis hermanos. No podemos engañar a Jesús. Él conoce quién es infiel en la iglesia, quién está dejando arrastrar por el pecado, quién está dejando influenciar por el pecado. Y Jesús está advirtiendo a su iglesia el día de hoy, árbol de vida, que ya habló antes y semanas antes a la gente que está en pecado, que ya les advirtió que se arrepintieran y que ya les dijo: cambia de manera de vivir, arrepiéntete de tus fornicaciones, arrepiéntete de tus maldades. Y la iglesia no quiere hacer caso. Entonces, ¿qué te garantiza a ti que Jesús no va a traer juicio sobre tu iglesia el día de hoy, cuando iba a traer juicio sobre la iglesia de Tiatira, allá en ese lugar? La iglesia es del Señor y el Señor es el mismo. Entonces no digas que Jesús no puede traer juicio a la iglesia de vida cuando el hombre y la mujer de Dios están viviendo como Dios está requiriendo que vivan, bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios puede traer juicio. ¿De qué manera, pastor? No lo sé, pero lo que sí sé es que Jesús se molesta cuando la iglesia está siendo infiel y cuando el pueblo de Dios no honra a Dios como debe. Él se molesta, hermano, se molesta cuando el hombre y la mujer son infieles al Señor. Están viviendo su propio estilo de vida sin honrar y glorificar el nombre del Señor. Toda persona que se dice ser cristiana el día de hoy, en estos tiempos, no solamente en árbol de vida, pero en las iglesias de todos los lugares, toda persona que dice soy cristiano, soy creyente y está pecando, déjeme decirle, es un tropiezo y un mal ejemplo para la iglesia y para los no creyentes. Según Corintios capítulo 5 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque si en la iglesia de Tiatira había hombres infieles que estaban haciendo fornicación, ¿qué vio Jesús en la iglesia? Mal testimonio. Iglesia de Tiatira haciendo mal. ¿Qué ve a la gente de afuera? Oh, esos cristianos vienen a la iglesia de Tiatira, están fornicando. Mal testimonio. Exactamente el día de hoy. Mal ejemplo. Porque la iglesia de vida está queriendo levantar vuelo
para glorificar el nombre del Señor, y hombres y mujeres de la iglesia que están viviendo una vida en pecado, que están yendo a trabajar haciendo pecado, en las calles haciendo pecado, y la gente que no conoce a Jesús lo mira, y cuando se da cuenta que dice, ese va a la iglesia donde mira, wow, esa iglesia, qué iglesia tan fea, pecado en sus miembros, pecado en la iglesia. O otras iglesias, otros cristianos que quieren sobresalir adelante, aquí como los de la iglesia de Tiatira, que quieren ser fieles en amor, en fe, en paciencia, en servicio, pero el hermano o la hermana de Cristo comete pecado, desaniman a esos creyentes, lo desaniman por su mal ejemplo, mal testimonio. Jesús conoce a nosotros como iglesia, hermanos, no lo podemos engañar. Cada creyente que hace lo malo es un tropiezo, hermano. Cuando hay un creyente verdadero, hermano, en la iglesia, los hipócritas están arruinando el testimonio de la iglesia completa, como la iglesia de Tiatira. ¿Cuál? Que la iglesia estuvo tratando de salir adelante, servicio y todo, y los hipócritas arruinaron el testimonio de la iglesia y lo dañaron el testimonio, así como el día de hoy. Cuando la iglesia está queriendo servir al Señor, no falta cualquier creyente que está faltando el respeto a la gente, faltando el respeto a Dios, van a estar dando mal testimonio, y el testimonio de la iglesia es dañado porque lo arruina el mal creyente que no se comporta como hijo de Dios. No somos perfectos, hermanos, déjenme decirle, no me malinterprete, no somos perfectos, cometemos errores, pero una cosa es cometer un error, arrepentirse y tratar de no volver a cometerlo, y otra cosa es que es un estilo de vida, tu vida al pecar donde quiera que vas. No somos perfectos, cometemos errores, pero no hay pretexto para que el hombre de Dios no se comporte como hijo de Dios y no honre a Dios como debe de honrarlo, hermano. Y es lo que dice la palabra, hermano. La iglesia debe de ser pura, vivimos vidas diferentes, somos llamados a ser luz, es lo que dice la palabra, luz, tú y yo como hijos de Dios. Hombres de la iglesia, no tenés la historia, por favor. Supongamos que un hombre se va a casar ahorita. Está en la iglesia para casarse ese hombre. Y la esposa de ese hombre, la futura esposa de ese hombre, está ahí para casarse, con su vestido blanco ahí enfrente, ya lista para contraer matrimonio con ese hombre tan galán y tan guapo que está ahí. Y de repente, ahí en esa escena, de esa mujer con su vestido largo y blanco y hermoso, ahí, largo, ramo, toda vestida de blanco, esa novia, de repente da un hombre a ese lugar y lo que hace es que la empuja a esa mujer. Y la novia, es empujada, se siente un poquito mal. ¿Qué pasó? Y el novio, ¿qué pasó? Y aquel hombre no se ponga para empujar a la novia. Pero aquel hombre se regresa por el otro lado y mira a la novia y le hace, la escupe. Obviamente la mujer va a sentirse agobiada y frustrada y va a sentirse lastimada y dañada. Y lo que va a hacer, va a buscar la protección del novio, y el novio obviamente al ver esa escena va a tener que decir, ¿qué está pasando aquí? Y tener que proteger a la novia, ¿verdad que sí? Ese hombre no se conforma, y después de que la empuja y la escupe, va y trae un bote de su mano de excremento ahí en ese bote, excremento, escúcheme, excremento, y lo agarra el bote y lo arroja al vestido de la novia, todo encima, el excremento manchando el vestido, el ramo escurriéndole, y todo el olor de ese excremento sale, la novia está, el novio viendo la escena. ¿Qué crees que va a hacer ese hombre? Hermanos, hombres aquí, ¿qué va a hacer ese hombre? Lo menos que puede hacer ese hombre, lo menos digo yo, es echar fuera a ese hombre de ese lugar, lo menos. Pero lo más, no le puedo garantizar qué haría cuando le enojo a ese hombre. Me imagino que, mejor no piense qué haría, pero ese hombre me imagino que va a estar enojado con ese hombre. Pues déjenme decirles, mis hermanos, esa escena se repite en el área espiritual. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres hoy en día están permitiendo, hermanos, con el pecado, están permitiendo que los demonios vengan y que los hombres vengan, mujeres vengan a echar basura en el vestido de la novia de Cristo. Echan el excremento del pecado y suciedad de este mundo en el vestido de la novia de Cristo, que es la iglesia. Cuando se presentan en la iglesia con sus pecados, con sus idolatrías, con sus fornicaciones, con todo tipo de desobediencia, cuando se presentan en la iglesia del Señor,
echando el excremento en el vestido de la novia, echando la escupida en el vestido de la novia. Es exactamente lo que está ocurriendo aquí en las iglesias de todo el mundo, mis hermanos. Cuando los hombres y mujeres que están pecando vienen a la iglesia y hacen como que nada pasa y se van afuera y cometen pecado, llenan sus botes de pecado, de excremento, de basura, llenan todas sus vidas de lo que hay afuera y vienen a la iglesia y es como si le aventaran el bote de suciedad a nombre de Cristo. ¿Qué crees que hace Jesucristo al ver esa escena, mis hermanos? ¿Cómo crees que actuaría Jesús al ver esa escena? ¿Cómo crees que se conduciría Jesús al ver la escena que estoy presentando, hermano? Obviamente, molesto y enojado con aquellos hombres. ¿Por qué? Porque están dañando los vestidos de la novia que es de él, de su iglesia. ¿Qué haría Jesús en ese momento, mis hermanos? Lo que haría el imagino, hermano, agarraría a esa persona y le daría un juicio sobre su vida al instante, hermano. Así como ese hombre enviaría a ese otro hombre fuera de esa iglesia y lo echaría para afuera, sí, o golpeando, no sabemos. Pero Jesús estuviera enojado con aquellos hombres. ¿Por qué? Porque hoy en día, mis hermanos, es lo que hacen el hombre y la mujer, que supuestamente son hombres y mujeres de Dios, que tienen que vivir una vida que honra a Dios. Nota, la palabra está hablando aquí a la iglesia, dice aquí Jesús, a mis siervos, dice Jesús. Quiere decir que no tiene nada que ver con los no creyentes allá afuera, mis hermanos. Los no creyentes por naturaleza están ciegos espiritualmente. El no creyente viene a la iglesia y ya viene cargado de basura, pero está buscando cómo puede ser limpiado de basura. Y Jesús mira su corazón de ese hombre y es como si se presentara a ese hombre en la escena con el bote de excremento y basura y lo quisiera arrojar a la novia. Y Jesús le está diciendo, momento, yo pago el precio por toda esa basura y te limpio de esa basura para que no vengas y manches la iglesia, los vestidos de la novia, que es la iglesia. Y Jesús está haciendo eso, mis hermanos, hoy en día. Está esperando que los pecadores vengan a la iglesia para Jesús limpiarlos de la sociedad. Pero el creyente verdadero, el que es hijo de Dios, el que es limpio y transformado, que está voluntariamente yendo afuera, a donde no le pertenece nada, agarrando la basura de la sociedad y trayéndola y diciendo, aunque soy parte del reino de Dios, aunque soy creyente, lavado y redimido, aún todavía me arrojo la basura al vestido de la novia de Jesús, que es la iglesia. Qué triste, mis hermanos. Qué triste es eso, ¿verdad que sí? Pues la palabra está diciendo que la manera en que Jesús ve a su iglesia, hermano, cuando la iglesia no está viviendo una vida que honra a Dios. Y saben, déjenme decirle, la iglesia tiene también parte que hacer como iglesia. ¿Cuál? La novia al recibir o al ver a ese hombre que está trayendo maldad, lo empuja a la novia, le escupe. La novia tenía que hacer, ¿cuál? Hacerse a un lado y decir, momento, no vas a hacer más nada. Y al novio, hey, mira, ¿qué está pasando aquí? Y cuidar que no venga ese hombre a hacer más mal, ¿verdad que sí? Pues exactamente lo que Jesús busca de la iglesia hoy en día. ¿Cuál? Que la iglesia misma, los líderes de la iglesia, busquen cómo defenderse ellos mismos como congregación. ¿Cuál? Que mantengan un orden de la congregación, de la iglesia, que mantengan disciplina, que mantengan orden. ¿Para qué? Para que la iglesia aprenda cómo comportarse y cómo cuidar de sí misma, mis hermanos. Disciplina es importante en la iglesia, sí. Pueden decirle, mis hermanos, hoy está pasando exactamente eso en el pueblo de Dios. Hombres y mujeres están viviendo una vida que no honra a Dios fuera y trayendo basura y suciedad a la iglesia. Eso es malo, eso es pecado, dice la palabra del Señor. La disciplina de la iglesia es importante, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que es importante la disciplina? Escúcheme una cosa. ¿Qué pensaría usted, hermano o hermana, creyentes fieles de Dios, si una iglesia no predica la palabra o una iglesia no enseña la palabra? ¿Qué pensaría usted? ¿Que no es iglesia verdadera? Pero, ¿qué pensaría usted si una iglesia no disciplina a los miembros? ¿Una iglesia no guarda orden en la membresía? ¿Qué pensaría usted? Que no es una iglesia verdadera. Tenemos que entender que hay disciplina en la iglesia. Tenemos que entender que va a haber disciplina en la iglesia. Y como líder de la iglesia y miembros de la iglesia, tenemos que poner en acción la disciplina en la iglesia. No espere a que el pastor discipline a usted o le hable a usted. Usted mismo compórtese como hijo o hija de Dios. Entre en conciencia
está pecando, arrepiéntase de su pecado, pida perdón y comience a orar a Dios. No espere que el pastor le traiga la disciplina. O si usted es un hermano o hermana que está haciendo lo malo, no espere que el pastor venga y le dé la atención. O no vaya con el pastor y le diga: pastor, mira, está pecando aquella hermana. Hermana, ¿te habló usted con ella? No, pero yo sé. Pero la palabra dice que tiene que hablar con ella primero, en secreto con ella, y decirle lo que está haciendo como hermanos en Cristo. Y si no le escucha a usted, traiga a otro hermano, y dos o tres. Si no le escucha a usted, venga con los líderes, entonces sí. Pero si no ha cumplido los requisitos de la palabra, ¿por qué no lo hace, mi hermano? Disciplina es importante en la iglesia. Y cuando un hermano hace algo malo, tiene que venir en amor y decirle: hermano, en amor, está haciendo mal. Exhortarle. Y ahí quedó el asunto, no ir chismeando a los demás. Oh, mira que el hermanito está fulano, mira que no chismeando a los demás. Es en orden, mis hermanos. Disciplina es importante en la iglesia. Y una iglesia que no disciplina su congregación es una iglesia que está deshonrando al Señor y desobedeciendo a Dios, lo que dice la palabra. Disciplina es bíblica, mis hermanos. Y la disciplina bíblica es un gran instrumento, hermano, de la iglesia. ¿Para qué? Para preservar la santidad de su pueblo, mis hermanos. Si hay disciplina en la iglesia, el pueblo va a tener santidad. Si hay disciplina en la iglesia, el pueblo va a aprender que hay límites que no se rebasan y va a comenzar a haber santidad en la congregación. Otra razón por la cual la disciplina bíblica es un instrumento bueno es porque acelera la santificación de los creyentes. Eso es importante. ¿Cuál? Un creyente que no está creciendo, un creyente que no está interesado, un creyente que no está marchando adelante, cuando la iglesia comienza a entrar en disciplina con él, impulsarlo, exhortándole, animándole, orando por él y todo, el creyente va a despertar la realidad de que tiene que marchar hacia adelante con la iglesia. Es importante la disciplina de la iglesia también. ¿Para qué? Porque elimina de la iglesia las contaminaciones que dañan el testimonio de la iglesia, mis hermanos. Elimina de la iglesia la contaminación. Espere disciplina, mi hermano, mi hermana del Señor. Espere la disciplina si usted está haciendo algo malo en la casa del Señor. Espere que Dios lo va a disciplinar, mi hermano, mi hermano. ¿Okay? Primera cosa, Dios le va a disciplinar a usted como se comporta en la iglesia. Él le va a disciplinar a usted como se comporta en la calle. Él va a venir con usted y le va a disciplinar ahí. El pastor va a venir y va a decir a usted: hermano, hermana, está haciendo mal ante los ojos de Dios. Arrepiéntase de su pecado, de su maldad, porque si no, vamos a tener que hacer cosas que la palabra dice tenemos que hacer para meterla en disciplina, porque hace un mal comportamiento en la casa de Dios. Usted no puede vivir como una hija de Dios o un hijo de Dios y andar pecando en las calles y viniendo a la iglesia a convivir y pecando otra vez. Eso es malo. Es un mal ejemplo y no edifica su vida. Tiene que cambiar de manera de vivir. Tiene que alejarse de la fornicación, del pecado, de la inmundicia. Alejarse para honrar a Dios, porque el pastor de la iglesia y los líderes van a tener que traer disciplina sobre usted si usted no hace caso. Pero ¿saben? Si no hace caso a los pastores y los líderes de la iglesia, pues usted quiere ignorar a los líderes y los pastores de la iglesia, va a tener que enfrentar a Dios, mi hermano, personalmente. Porque Dios manda la advertencia, manda el aviso y le dice aquí como a la iglesia de Tiatira, le he dado la advertencia que se arrepienta y no quiere. Si usted no quiere arrepentirse cuando le escoge el pastor o los líderes de la iglesia, va a tener que enfrentar la consecuencia con el Señor, porque esta es la iglesia del Señor y usted es parte de la iglesia de Dios. Por lo tanto, dice la palabra que el Padre al que ama disciplina, porque lo toma por hijo. Eso es lo que dice la palabra. Lo disciplina. ¿De qué manera? No lo sé, pero Dios lo va a disciplinar. Usted no se importa como debe de ser, como un hijo o una hija de Dios. Y es importante la disciplina porque preserva la santidad del pueblo, acelera la santificación de los creyentes y elimina de la iglesia contaminaciones que dañan el testimonio de la iglesia, hermanos. Hay señales de una iglesia verdadera hoy en día, hermano, y son muchas, pero voy a leer solamente algunas. Una señal de una iglesia verdadera es que la iglesia predica la palabra y la enseñanza bíblica. Eso es una señal de que la iglesia es verdadera iglesia del cuerpo de Jesús. Una iglesia que predica la palabra y enseña la palabra bíblicamente. Eso es una señal. Otra señal,
que la iglesia administra y actúa dando los sacramentos en la iglesia, reconociendo los sacramentos, ¿cuáles? Santa Cena y bautismo. Si la iglesia está haciendo lo que Jesús les quisiera, Santa Cena, bautismo, es una señal de una iglesia que está deseando honrar a Dios en verdad. Otra señal, que la iglesia aplica la disciplina para reprender el pecado en la congregación. Esa es otra señal. ¿Cuál? Que la iglesia es una iglesia verdadera, que se compromete a honrar a Dios. Y hay más señales, mi hermano. Pero la iglesia Árbol de Vida está luchando, mis hermanos. Está luchando por predicar la palabra, por enseñar la palabra. Y la iglesia no está honrando a Dios como debe. ¿Por qué? Porque mira las bancas como están en el día de hoy, día de servicio del Señor, para escuchar el mensaje del Señor. Está la gente buscando otras prioridades antes que la predicación de la palabra. ¿Qué haciendo la iglesia los miércoles en sus casas? Cuando vienen a la iglesia a la enseñanza los miércoles, estaban buscando otras cosas antes que al Señor. La iglesia del Señor tiene que honrar el nombre del Señor y glorificarle a Él, porque Él es el dueño de la iglesia. Y la disciplina viene en la iglesia, mis hermanos. La disciplina viene. Son señales de una iglesia verdadera y sana. Hay muchas, hermanos. Un hombre muy famoso que conozco yo y conoce mucha gente, que se llama John MacArthur. John MacArthur dijo, hermano, que los resultados de no disciplinar a la iglesia son catastróficos. Escúcheme. El resultado de no disciplinar a la congregación como líderes es una catástrofe hoy en las congregaciones. Es un hombre de Dios, John MacArthur, lo conozco. Escucho sus predicaciones. Es un hombre de Dios. Este gran hombre escribió este pensamiento, así, tan sencillo, y dijo que cuando alguien en una iglesia no disciplina a sus miembros, hay catástrofe. ¿Por qué? Primera cosa que mencionó John MacArthur, ¿cuál? Se pasa el pecado obvio y público en la congregación. ¿Cuál? Que hay pecado en la congregación que es obvio, que es público y que toda la gente lo ignora, como que no pasa nada, no pasa nada, Dios trate con ellos, déjalos, no digas nada, tú cállese, es entre el Señor, vaya entre el Señor, no juzgue para no ser juzgado, y comienza a traer versículos fuera de contexto para no hacer frente al pecado obvio y pecado público. John MacArthur dice, cuando no hay disciplina, pecado obvio y público, se pasa, no pasa nada, lo ignoran. Segunda cosa que dijo John MacArthur es, la comunión de los creyentes degenera en la iglesia cuando hay pecado y uno lo pasa obvio y público. La iglesia degenera en esa área. La comunión de los creyentes no se identifica quién es real y quién es genuino. No se distingue quién es verdadero y quién no es verdadero. ¿Por qué? Porque se mezclan. Qué triste. John MacArthur dijo que el pueblo de Dios pierde su credibilidad cuando no hay disciplina en la iglesia. Que la iglesia pierde su credibilidad. Dicen, no pasa nada en la iglesia, está todo bien. Yo puedo vivir en unión libre, no pasa nada. Yo puedo hacer fornicación, no pasa nada. Yo puedo adulterar, la iglesia no dice nada. Yo puedo andar con un hombre acá, escondidas, con una mujer escondida, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el pueblo está cayendo en las garras del enemigo, en esa área, y el pueblo de Dios pierde su credibilidad, como dice la palabra. Los hombres y mujeres que verdaderamente desean servir a Dios, los hombres y mujeres que no desean estar empañando la credibilidad, el testimonio de la iglesia del Señor. Qué triste. Otra cosa que dijo John MacArthur, que los pecadores autoengañados, felices en la iglesia, disfrutando de los servicios como que si no pasara nada. Tiene razón John MacArthur. ¿Cuál? Los pecadores felices ahí en la congregación, contentos, están autoengañados a ellos mismos, engañándose a ellos mismos, creyendo que están haciendo bien, pues están en la iglesia. Oh, estoy cantando en la iglesia, estoy sirviendo en la iglesia, estoy bien, me reúno los domingos y las enseñanzas, estoy bien. Están autoengañados porque no están haciendo nada en el reino de los cielos, están lejos de una comunión con Dios. Y es lo que dice John MacArthur en su
corto pensamiento que traje hoy a la iglesia, que eso es lo que pasa cuando la iglesia no está bajo disciplina de la palabra de Dios. Escúcheme, hermano. La iglesia de Tiatira estuvo faltando el respeto a Dios, a algunos miembros, y Jesús estuvo esperando que la iglesia, dice, exhortara a la congregación y la disciplinara. Por eso Jesús le dijo a la iglesia: tengo algo en contra tuya, cual que permites que en la iglesia haya esto de pecado. Es suficiente, hermanos. La iglesia, algo de vida, tiene que caminar adelante, fuera de pecado, fuera de fornicación, fuera de engaño, fuera de mentira, fuera de falsedad, fuera de hipocresía. La iglesia tiene que ser una iglesia genuina y verdadera. Si queremos hacer un impacto allá afuera como iglesia, tenemos que pedir al Señor sanidad en la iglesia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si no hay un pueblo que ore y glorifique a Dios con todo el corazón, Dios no va a honrar a su iglesia el día de hoy, mis hermanos. Si hay un pueblo que no está quebrantado, molido ahí el agobio por el pecado, limpiándose constantemente, si no hay un pueblo quebrantado, pidiendo misericordia de Dios, queriendo caminar en obediencia, hermano, Dios no va a impulsar a esa iglesia adelante. Creo que la palabra está diciendo, hermanos. Y la disciplina tiene que hacerse en la iglesia visible, mis hermanos. Si usted está deshonrando a Dios, hermano, hermana, arrepiéntase el día de hoy. Arrepiéntase el día de hoy. Cambie de manera de pensar el día de hoy. No espere que venga la disciplina de parte de Dios, porque Dios habla la advertencia a través de su palabra. Está diciendo: atento a mi voz, porque viene juicio sobre tu vida si no estás honrándome como debe de ser. Iglesia, si queremos alcanzar, hacer una diferencia allá afuera, si queremos ser efectivos en cambiar vidas, transformar vidas, tenemos que estar listos para ser nosotros el instrumento que debemos usar, mis hermanos. Porque si no somos nosotros instrumentos de Dios, no vamos a poder hacer nada allá afuera, como dice la palabra, hermanos. Somos llamados a ser luz allá afuera, mis hermanos. Y note lo que dice la palabra. Oh, hermanos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el día de hoy. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el día de hoy. Oye la voz del Señor y comienza a ir en una vida diferente. Comienza a tomar decisiones como iglesia y comienza a vivir para honrar y glorificar el nombre del Señor, mis hermanos. No hay pretexto en tu vida porque has escuchado la palabra. No hay pretexto en tu vida, en tu familia. No hay pretexto en la descendencia. No hay pretexto en la congregación, porque dice la palabra que los ojos del Señor están sobre todo su pueblo, mis hermanos. Y si tú eres pueblo de Dios, Dios te está mirando y observando, mi hermano, mi hermana. Si eres parte del remanente de Dios, es mejor que comencemos a honrar a Dios y disciplina comience a entrar en la iglesia, mis hermanos. Amar al Señor en la iglesia. Tenemos que disciplinar a la iglesia del Señor, comenzando desde la casa del Señor, de los escogidos del Señor, los instrumentos del Señor, los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, los maestros de la iglesia, los sugieres de la iglesia, comenzando desde el grupo de liderazgo de la iglesia. Ahí comienza el Señor. Pasa a la congregación, a los hombres y mujeres que están creciendo espiritualmente. Tenemos que ser disciplinados en la área, en la iglesia del Señor, mis hermanos, porque Dios está buscando una iglesia ataviada. ¿Es ataviada? Ataviada para Él, pura, sin mancha, sin contaminación, ni cosa semejante, hermanos. Jesús viene por su iglesia, y como iglesia le está diciendo que tenemos que estar sensibles a su voz. Como pastor de la iglesia, voy a reunir con los líderes de la iglesia y vamos a comenzar en las áreas de las familias, comenzar a hablar con familias, comenzar a orar con familias. Vamos a comenzar a discipular las familias.
Vamos a comenzar a ayudar a crecer en las áreas que necesitan crecimiento de las familias para poder llegar al punto en el cual Jesús nos mira como la iglesia, los fieles de Tiatira, los fieles, ¿cuál? Que mostraban el amor, que tenían fe, que había servicio, que tenían paciencia y que las obras postreras eran más que las primeras. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? Vamos a ir como iglesia, mis hermanos. Vamos a ir como iglesia y el remanente de la iglesia, Árbol de Vida, va a ir caminando hacia una meta de honrar y glorificar el nombre del Señor. Si tú deseas marchar con la congregación adelante, es necesario que comencemos a ajustar los motores de nuestra vida y comenzar a ajustarnos a la palabra de Dios, mis hermanos. Tiene su rostro ahí donde está.